es para hacer la resolución de la introducción a Solemne del lenguaje de programación 2 ocupando Hibernate y un proyecto NetBeans JFrame. Primero vamos a ir a buscar este documento dentro de internet y vamos a ir a descargarlo. Esto está en elvivanco.ublog.cl y está dentro de OSINF, lenguaje de programación 2. Damos clic, entonces tenemos esto. Estamos aquí las instrucciones solemnes. Guardamos este archivo y vamos a seguir las instrucciones de esta resolución. Si vemos en este archivo, nos plantean el siguiente problema. Existe un desarrollo que está dentro del marco de JFrame, donde hay que conectar esta interfase gráfica con nuestro desarrollo. Si se fijan, hay que implementar el botón ingresar. Este botón ingresar vamos a ocupar algunos servicios de datos. Esos servicios de datos van a estar conectados con Hibernate. Entonces empecemos lo que es el desarrollo de este proyecto. Primero hay que descargar este proyecto de Hibernate, que ya tiene todas las baterías de elementos que van a utilizar, que es un proyecto completo hecho en NetBeans, y lo extraemos, y dentro de esto vienen dos archivos, uno que es el proyecto mismo que está hecho en Hibernate y el otro es el script de base de datos. Entonces en este script de base de datos hay que crear una base de datos llamado bdmedical con las tablas categoría, diagnóstico y fármaco. Hay que notar que el ID se va a generar solo en la tabla fármaco, diagnóstico y categoría. Cuando ustedes ingresan un objeto de tipo categoría, se van a dar cuenta que solamente van a tener que colocar el nombre, pero para modificar o eliminar tienen que tener el ID para que identifique cuál es el registro a borrar. Así uno tiene el control de lo que es la base de datos. Entonces vamos a ir al programa MySQL Workbench, donde MySQL Workbench nos va a servir como plataforma para conectarnos con esta base de datos. Ahora, siempre hay que tener en cuenta si es que están los servicios instalados o están iniciados dentro del sistema operativo. Por eso van a apretar inicio, ejecutar services.msc. Esto mostrará todos los servicios que están disponibles dentro de Windows. Entonces, si vemos un poco más abajo, tenemos que existe un servicio que se llama MySQL 55, el cual debe estar iniciado. En el caso nuestro, el MySQL 55 está iniciado. Luego nos conectamos a este servidor y colocamos la clave usinf. Entonces empezamos a ver ejecutar el script de la base de datos. En este caso ya estaba creado, pero vamos a eliminarlo para que partamos de cero. Entonces vamos a cerrar estas queries, vamos a cerrar esto de acá también, y tenemos un archivo limpio donde vamos a copiar los datos del script. Entonces acá tomamos todo este script, lo copiamos y pegamos dentro de MySQL. Luego vamos a ejecutar esto y eso va a significar que va a crear la base de datos. Cuando ponemos a actualizar, entonces bdmedical está creado y tiene las tablas categoría, diagnóstico y fármaco. Luego de eso vamos a dejar esto igual abierto, el MySQL Workbench,
para posteriormente, cuando queramos comprobar si que los datos efectivamente se están ingresando, esté funcionando bien. Entonces vamos a NetBeans. En NetBeans teníamos un proyecto, que aquí están todas las carpetas, donde están los source. Entonces vamos a copiar esta carpeta dentro de la carpeta de todos los proyectos de NetBeans. Nosotros aquí tenemos en NetBeans Projects, mis documentos NetBeans Projects, y lo pegamos. Ahí había una, pero vamos a eliminarla y vamos a pegarla de nuevo para que partamos con un proyecto limpio. Entonces desde NetBeans decimos File, Open Project, y entonces abrimos el proyecto que es proyecto Hibernate. Este proyecto Hibernate va a tener un problema que es de la referencia del conector MySQL Connect. Entonces uno presiona Resolve Problems, que esto está escrito dentro de las instrucciones, que es que va a tener un problema en la librería MySQL Connector y hay que elegir la opción Resolve y buscarlo en archivos de programas MySQL, MySQL Connector J, que es el directorio por defecto en donde se instala MySQL. Entonces, uno le coloca Resolve y nos vamos a mi PC, C2 puntos, archivos de programa y luego MySQL, MySQL Connector J, MySQL Connector Java 5.1.20-bin. Y va a decir que este problema ha sido resuelto. Y ponen close. Luego de esto ya estamos en condiciones de tener este proyecto andando. Hay que comprobar que las librerías estén correctas, que son las de Hibernate y Persistence, y en MySQL Connector Java, que son los que nos sirven en este proyecto. En el default package ya viene configurado Hibernate con su archivo de conexión a la base de datos, el cual dice que tenemos un MSQL Dialect con un driver y estamos conectándolo a una base de datos que se llama BD Medical, que eso ya está configurado, y el usuario y la password. Luego Hibernate Revenge, que es para ver cuáles son los datos que va a ser, las tablas que van a colocar para la ingeniería inversa. Y en este caso ya fue hecha la ingeniería inversa y se dejó en entidades, en el cual tiene categoría hvm.xml, que es un mapping que dice la relación sobre la tabla, cómo se va a considerar al convertirse en un objeto, en una clase. Y categoría Java es el resultado de haber hecho la ingeniería inversa, en donde esto tiene estrecha relación con la base de datos. A partir de la base de datos se generaron todas estas, digamos, definiciones de clase para poder trabajar. Y ya están creados los negocios, donde está el Medical Hibernate Util, que es el que va a ocupar nuestros archivos de configuración, y los NES categoría están todas las posibilidades de queries que pueden tener dentro de Hibernate. Entonces, teniendo esto claro, vamos a crear un nuevo package que se llama package presentación. Cada uno de los elementos, dependiendo de su especialidad, está separado en diferentes Java package. La capa presentación va a tener un nuevo different form. Y de acuerdo a la especificación, dice crear mantenedor de categoría con las opciones de ingresar categoría, ventana ingreso categoría, que sería una ventana un poco más pequeña, pero que cumple la funcionalidad de uno conectar con la base de datos y ingresar datos. Entonces vamos a crear esta ventanita que se llama ventana ingreso categoría. Entonces ventana ingreso categoría, vamos a generar aquí una pequeña ventanita. Hay que notar que cuando uno trabaja sobre JFrame, tiene que tener en cuenta que todos los elementos y controles tienen que tener su propio nombre. LBL se ocupan labels, TXT se ocupan los text fields y BTN en los botones. Si bien no es una nomenclatura totalmente estándar,
pero sirve mucho para poder guiarse cuando uno está programando.